Muy bien, ¿mejor así? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a continuar en este versículo 26. Esta parábola tiene dos partes, forma parte de tres parábolas, forman uno, estas tres parábolas que nos ha leído Miguel ahora. Y vamos a leer desde el versículo 26. Y dice que el hermano mayor que estaba en el campo, desde el 25 mejor, dice, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Que el Espíritu Santo nos ayude, hermanos, que sea Él quien nos ministre la palabra que Él mismo inspiró para que fuera escrita en este registro que tenemos aquí. Todos conocemos este drama familiar, se ha predicado infinidad de veces y se continuará predicando infinidad de veces porque para mí es la parábola más increíble que ha hablado Jesús nunca, un cuento impresionante. Cada palabra está pensada, cada palabra está meditada, cada palabra tiene un significado. Es increíble, hermanos. Bueno, conocemos la historia, tenemos que tener en cuenta durante esta predicación, por favor, como una especie de clave hermenéutica que nos metemos desde aquí detrás en el cerebro, de que esta palabra está siendo dirigida a los legalistas, que eran los fariseos y los doctores de la ley. Pero en esta parábola Jesús, su intención es revelar el corazón del Padre. Sabemos de que el chaval, aquel joven, ya se ve que hacía tiempo que estaba barruntando marcharse de casa, se marchó, vivió en un país extraño, la forma de vida era totalmente opuesta a la que se vivía en Israel, tuvo relación con prostitutas, casi segura en prostitutas sagradas de los cultos de la fertilidad que había en aquel momento en el vecindario de Israel, convivió con cerdos, algo que para la cultura hebrea era algo, increíble, llegó a desear la comida de los cerdos, cuando precisamente en Israel había un dicho que decía, maldito el que coma algarrobas, porque se daba por sentado que las algarrobas eran un alimento de cerdos. Él la deseó, tuvo una profunda y amarga experiencia de desamparo, de pérdida de su dignidad, de pérdida de su identidad, lejos del Padre. Y también sabemos cómo vuelve en sí, o sea, recapacita y vuelve a su realidad y entonces toma conciencia de quién es y se da cuenta de que esta persona que es él no puede ser que esté viviendo de la manera que está viviendo, ¿verdad? Es otra persona, ¿verdad? Y entonces sabemos del regreso, este deseo de regresar, y no solamente se quedó en un deseo, sino que inmediatamente se va a casa, vuelve, es el arrepentimiento, volverse, dar la vuelta y enfocar de nuevo otra dirección. Todo esto ya lo tenemos claro, supongo, muchos de nosotros. Desanda el camino andado y la gran sorpresa de ver a su padre que le había salido al paso y en aquel fantasma, aquella cosa rara que se veía venir allí, hecha polvo, totalmente enflaquecido, enfermo, sucio, el padre, a pesar de todo esto, reconoce que su hijo no era el mismo que se marchó con aquel aire triunfalista, prepotente, ¿verdad? Es un hombre que viene, un esperpento que está viniendo, pero el padre, a pesar de todo, reconoce que su hijo se le echa al cuello y dice la escritura en el griego que le besó mucho. Y aquí estaba, este beso representaba perdón, te perdono, ¿verdad? Y también sabemos cómo inmediatamente que este hombre es recibido por el padre le introduce en su casa, ¿verdad? Le mete en su casa. Y allí hay una ceremonia impresionante, pública, delante de todos los servidores y los empleados y los trabajadores,
¿verdad?, una ceremonia de dignificación del hijo, de aquel hijo que venía indigno. Dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, es dignificado públicamente, ¿verdad? Sabemos todo lo que ocurre con el anillo, etc. Y luego viene algo mucho más informal, que era la fiesta, matar el becerro, montárselo bien, comer, beber, en un plan alegre, en un plan dicharachero, ¿verdad? Dicharachero, perdón, de ponerse la mano encima del hombro y beber y hablar y comentar, algo totalmente informal. Y en aquella fiesta, pues, participa toda la casa del Padre. Hermanos, yo creo que aquí ya en esta introducción ya tenemos una aplicación muy clara, hermanos, que independizarnos del Padre y de su casa es el caldo de cultivo del pecado y de todas las consecuencias que van a venir del pecado. Soltar un yugo liviano como era el del padre, quizás tener que someterse a algunas normas que había, como es lógico, en cada casa hay unas normas, pero soltar un yugo liviano y entrar bajo un pesado yugo malo y esclavizante como fue la vida de este chico. Nos aparta del padre y de su casa. Perdemos la identidad de hijos y perdemos la herencia. El arrepentimiento motivado por la experiencia de su amor. Se arrepiente porque se acuerda de quién era el Padre. El hacerlo pasar mal, el pasarlo mal, le hace recordar quién era su Padre y cómo podía vivir en la casa del Padre. Vuelve a casa y se encuentra con la gran fiesta. Pero aquí nos encontramos con el drama, el segundo drama. Es el hijo mayor. Dice que el hijo mayor, nos dice aquí la parábola, que estaba en el campo. El hijo mayor se ocupaba de la hacienda, se ocupaba de los negocios del padre. Trabajaba para que la hacienda fuera adelante, fuera próspera, fuera una hacienda que se desarrollara, una hacienda que entre todas aquellas que había por allí quizás era la más próspera. El hijo trabajaba duro, era un hombre trabajador, un hombre responsable, un fiel servidor, un hombre que quería lo mejor para esta casa, para su casa. Siempre al lado del padre, siempre viviendo allí. Nunca se permitió el lujo de marcharse e irse a hacer una excursión como hizo su hermano, ni mucho menos. Un hombre obediente, dice que había obedecido siempre lo que su padre decía. Yo creo que esto es, hermanos, un poco raro, porque no creo que haya ningún hijo que haya obedecido al 100% todo lo que su padre haya dicho. Pero ahí entendemos que por lo menos había intentado obedecer a su padre en todo lo que le decía. Pero yo pienso, hermanos, que este hombre, pienso yo, que el Espíritu Santo revele a cada uno esto, fue grandemente afectado por la salida de su hermano. Por lo mal que lo hizo su hermano hacia el padre, por lo mal que lo hizo, pero también porque le causó una herida, porque su hermano se marchaba de casa, se separaba de él. Yo creo que fue grandemente afectado. Y que esto se lo tragó. Y que esto se lo intentó digerirlo. Pero yo creo que había una herida infectada, totalmente infectada, que no se había solucionado, que la tenía dentro, que la metió en el cajón de los recuerdos, en el baúl de los recuerdos. Pero allí estaba. No se veía, pero allí estaba. No se veía, pero estaba viva y coleando. Estaba metida allí dentro. No había perdonado, con toda seguridad, no había perdonado la gran jugada, la gran mala jugada que el hermano había hecho a su padre y a él. Seguro que no lo había perdonado. Y entonces dice aquí que viene, se acerca a casa y oyó una algarabía, música, fiesta, alegría, ¿verdad? Y el hombre se extraña, se acerca, oye todo esto y las danzas y la música festiva. Y dice aquí que se va y pregunta, y es muy interesante el griego, porque el griego dice, y cuando vino se acercó a la casa, oyó música, y el 26, y llamó a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello, le preguntó, ¿qué significa todo esto? ¿Qué expresa todo lo que yo estoy oyendo y estoy viendo? ¿Qué quiere decir todo esto? Se lo pregunta a un hombre que era un criado que estaba allí, y el criado lo explica de una forma totalmente objetiva lo que está sucediendo. Fíjate, le dice el criado, dice, tu hermano ha venido, verdad es, y tu padre ha matado el becerro engordado, verdad es. ¿Por qué? Porque le ha recibido sano y salvo.
Es verdad, objetivamente esto es lo que ha ocurrido. Esto lo podía ver él y todos los que estaban allí. No ha engañado a nadie. El hombre fue honesto. El hombre dijo la verdad. Pero hay una cosa que el hombre no ha podido decir. No ha podido expresar lo que había en el corazón del Padre y lo que había en el corazón del Hijo. No había podido expresar el quebrantamiento de aquel hombre que había vuelto a casa, totalmente destruido, totalmente destrozado. No había podido expresar la culpabilidad que sentía aquel hombre cuando vuelve a casa. No había podido expresar lo mal que se sentía al volver a casa. Pero cómo el amor del Padre le hace sentir amado, porque allí no hubo palabras, hubo latidos de corazón solamente. Esto no lo podía explicar el criado. Pero el criado tampoco podía explicar el gozo que había en el corazón del Padre al ver que aquel hombre que ya daba por perdido, su hijo pequeño, el pequeñito, que ya estaba perdido, que ya estaba muerto, que quizás no lo hubiera podido volver a ver más, vuelve a casa y dice: este hombre estaba muerto, estaba perdido, pero ha sido hallado. Esto no lo podía expresar el criado. El criado podía hacer una narrativa como un buen periodista de lo que estaba ocurriendo en aquel lugar, pero no podía explicar lo que estaba ocurriendo en el corazón del Padre y del Hijo. Hermanos, yo creo que esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta. Hermanos, y entonces dice que el Padre participa a la casa, su alegría. Dice: oye, muchachos, vamos a hacer una fiesta, porque este hombre que estaba perdido es hallado. Es necesario que este hombre se sienta bienvenido. Es necesario que este hombre se sienta aceptado. Está hecho polvo, ha recibido más de 40 azotes. Tenemos que ponerle en la situación de saber que aquí se le ama, que aquí se le aprecia, que aquí se le recibe, que aquí se le da la bienvenida. Tenemos que hacer una fiesta, o si no, no lo va a entender esto. La ceremonia de dignificación era una ceremonia formal, legal, pero no era una ceremonia que quizás podía llegar al corazón del Hijo. Porque la fiesta expresa el profundo gozo del Padre por la vuelta del Hijo. Hermanos, yo creo, hermanos, que nosotros como personas, con nuestros sentimientos, con nuestra inteligencia, con nuestros deseos, con nuestros ojos, podemos ver lo que pasa en el exterior de las personas. Podemos juzgar realmente, objetivamente, de una manera real. Pero si no es por la revelación del Espíritu Santo, no entenderemos el corazón del Padre. Por eso hay tantas cosas que no entendemos, tantas cosas que no podemos entender, ¿verdad? Vemos, es real, yo he hecho esto, yo el otro ha hecho lo otro, esto es así, esto es asá. Son cosas que son reales, pero ¿por qué ahora a este le va tan bien y a mí no me va bien, cuando ha sido esto, lo otro, más allá? El corazón del Padre solamente es revelado por el Espíritu Santo. Por eso el apóstol dice: yo quiero pedir a Dios que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de lo que es el Padre, del corazón del Padre. Y entonces hay una reacción dice en el versículo 28, entonces él se enojó. Recibe una noticia: tu hermano ha vuelto. El Padre le ha hecho una fiesta. Todo el mundo se está regocijando. Y esta expresión de gozo del Padre y de su casa en él le crea una profunda ira. Dice, fue llevado a ira, se enojó, fue llevado a enojarse. Fíjate tú, los demás se alegran, pero la alegría de los demás le produce a él una profunda ira. Es increíble esto, hermanos. Y entonces dice así, la expresión del gozo del Padre, esta expresión, la expresión del gozo de la casa del Padre, a él le produce ira, y la expresa la ira, y lo veréis cómo la expresa. La fiesta, la expresión del gozo, despierta lo que estaba dormido en su corazón. Quizás ya había logrado que aquella herida que se produjo cuando se marchó el hermano ya no doliera, quizás lo había logrado. Todos, hermanos, yo creo que podemos lograr que no nos duela, pero no quiere decir que no continúe estando la herida. Podemos tomar analgésicos, pero no quiere decir que el problema no esté allí. Aquel hombre con su trabajo, yo incluso puedo pensar, hermanos, que este hombre intentó con el trabajo duro decir, no, el trabajo, me voy a dedicar al trabajo porque esto me va a hacer olvidar la situación que estoy viviendo. Puede ser, son hipótesis que tampoco creo que hagan ningún mal.
¿verdad? Cada uno puede verlo de acuerdo con lo que el Espíritu le muestre. Y entonces, hermanos, este hombre que sufrió, que estaba controlando el problema, pero no lo había sanado, la fiesta le despierta aquello que estaba dormido en él. La expresión del gozo le despierta todo su dolor, toda su frustración, toda su pena, toda su rabia contenida desde aquel momento. Una herida que estaba allí, pero que estaba más o menos tapada. Y entonces se enfada mucho, se enfada, porque según él no es justo lo que está ocurriendo allí. No es justo que se haga una fiesta, que se festeje la vuelta de un crápula, de un sinvergüenza, de un hombre que había dañado profundamente a su padre, que le había hecho sufrir tanto. Ya no hablamos de dinero ahora solamente. Hablamos de sufrimiento emocional, de sufrimiento incluso físico. No es justo que a este se le haga una fiesta. No es justo. De ninguna manera es justo. Esta era la mentalidad de este hombre y creo que podría ser mi mentalidad perfectamente. Perfectamente, hermanos. Y entonces dice que se enfada tanto y no quiere entrar. No quiere unirse a la fiesta, no quiere formar parte de una fiesta injusta, no quiere formar parte de una fiesta en la que se honra a un sinvergüenza, a un hombre que ha producido tanto dolor. Él no quiere participar de esta fiesta y no quiere entrar. Lo dice claramente aquí. Dice, se enojó y no quería entrar. Y entonces, hermanos, el padre, ya sabemos lo que ocurre, ¿verdad? Este hombre estaba viviendo un legalismo tremendo, que este legalismo le hace refugiarse en sí mismo, refugiarse en su trabajo. Es un legalismo que entiende que el que la hace la paga, que el hermano había sido, había ofendido tanto a la sociedad, porque había transgredido una ley social que había allí. No puedes pedir la herencia de tu padre, y si la pides, era muy raro que se pidiera una herencia antes de que muriese el padre. Pero tú, no pasa nada, dice, juntándolo todo, quiere decir más o menos, dice, lo hizo efectivo todo aquello, las propiedades, los terrenos, rápidamente las hizo efectivas. Esto era un escándalo social. También era un escándalo cultural. Un hombre que se había ido a cuidar cerdos, culturalmente era inaceptable, pero también era un escándalo religioso, porque aquel hombre había ido a cultos de prostitución sagrada en los lugares apartados de Israel. Y entonces, hermanos, que pague las consecuencias. Quien la hace, que la pague. Este hombre no puede entrar en la casa, tiene que quedar en la puerta como es la costumbre. Tiene que estar en la puerta de la hacienda y allí expuesto a todo el mundo, y cuando la gente pase, ¿verdad?, que vea quién es este tío y que le digan, ya te lo decía yo lo que te iba a pasar, ya sabía yo que no te iría bien, que vea, que se avergüence. Y si se porta bien y continúa estando allí, quizás le demos entrada a la casa y le demos algún trabajillo para que se vaya ganando, dijéramos, el sustento. Esto es lo que la mentalidad del hijo mayor, una mentalidad legalista. El pueblo, hermanos, era curioso. El pueblo vivía inmerso en el legalismo sin darse cuenta. Sufría las consecuencias del legalismo y no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque cada uno llevamos una naturaleza legalista. Y el sistema legalista potencia este legalismo que llegamos nosotros. No es que se haya inventado un sistema legalista, es que formo parte del sistema legalista, formo parte del legalismo, y el sistema me lo potencia, el sistema me lo promueve, el sistema me ampara y el sistema me protege. Pero yo formo parte. El problema era del pueblo de Israel, que vivían en un profundo sistema legalista y ellos formaban parte de ello y no se daban cuenta, pero sufrían las consecuencias, hasta el punto que Jesús dice, yo he venido a descargar a aquellos que están trabajados y cargados. Jesús podía solucionar ese problema. Jesús decía, yo he venido a solucionar el problema de la carga terrible que llevas encima, aunque no te das cuenta, pero la estás sufriendo. Porque el sistema legalista es antropófago. Se come al individuo, se lo come. Pero ¿sabes por qué? Porque el individuo también forma parte de ello. Se deja comer, se deja comer. No lo sabe, pero se deja comer. Es algo increíble, es totalmente diabólico, hermanos. Es un sistema totalmente diabólico.
Y entonces dice aquí que los promotores del legalismo en aquel momento eran aquellas personas a las que se dirigía Jesús con esas 3 parábolas. Los fariseos y los doctores de la ley eran los promotores. Y hermanos, dice que eran respetados esta gente, eran reverenciados incluso por el pueblo. Fíjate tú, qué cosa más increíble. Esto hay que pensarlo bien, esto. Estos doctores y escribas eran reverenciados y respetados por el pueblo, a pesar de que estaban promoviendo un sistema que les esclavizaba y les torturaba y les chafaba. Increíble, hermanos. No me digáis que esto no es satánico, hermanos. Porque si esto no es satánico, decidme qué es satánico. Pero, hermanos, hay algo muy interesante. El legalismo de este hombre, tan legalista, cumpliendo todo tipo de leyes, le aleja del Padre. Fíjate lo que ocurre, no quiere entrar, se queda fuera. No entra en la casa del Padre, no quiere entrar. Lo mismo que le ocurrió al hermano le está ocurriendo a él. Él sale de la casa del Padre, el hermano, para experimentar su vida. Y él sale de la casa del Padre también porque no quiere experimentar el gozo del Padre. Pero es la misma situación. Han salido los dos y dice que el padre tiene que salir también a buscar al hermano mayor. Sale fuera. Es la misma situación, una situación de rebeldía, pero una muy solapada, muy honesta, muy buena, muy perfecta. Y la otra era totalmente escandalosa. Pero el padre tiene que salir a buscar al hijo mayor. Tiene que salir. Hermanos, tan pecado es vivir mundanalmente, escandalosamente, como estar en la iglesia con la actitud del hijo mayor. Mismo pecado. Mismo pecado. Es igual. Ambas cosas nos alejan de la comunión del Padre y de la comunión con la casa del Padre. El pecado del legalismo es mucho más solapado, ya lo he dicho antes, pero también puede costar mucho más de arrepentirse de él. He explicado el por qué es solapado. Podemos estar en el lugar físicamente, en un lugar, sin tener comunión con el Padre y sin tener comunión con los que están en la casa del Padre. Y debemos vigilar, hermanos, porque esto es muy delicado y muy solapado. Vuelvo a repetir la palabra. Que nuestra actividad y nuestro trabajo fiel para el reino de los cielos no nos haga caer en el legalismo. Siempre está cerca y nos puede impedir pensar como el Padre. Pensar que cuanto más hagamos, más aceptos somos. Que cuanto más hagamos, más queridos somos por el Padre y por su casa. Esto es algo tremendo. Esto es algo tremendo, hermanos. Vigilemos, hermanos. No hay nadie que pueda estar fuera de esto. Yo soy el primero. Y entonces dice la palabra de Dios que el padre sale de casa, como he dicho, lo mismo que hizo con el hijo menor, sale a buscar al mayor. Y la fiesta era importante realmente, pero la fiesta era importante si estaban los dos hijos también, porque el padre amaba a uno y al otro y necesitaba que el otro estuviera allí. El padre no hacía acepción de hijos, ama a los dos por igual. Y entonces dice aquí, en el griego, que le ruega, quiere decir que va a buscarle, se pone a su lado, a un nivel personal, individual, sin nadie más, y empieza a hablarle. Quiere convencerle, quiere llegar a su mente, quiere explicarle las cosas como están. Le exhorta a entrar, porque quiere dialogar con él. El mayor necesitaba hablar con el padre realmente, necesitaba hablar con el padre. ¿Y sabéis por qué necesitaba hablar con el Padre? Porque necesitaba decirle la amargura que había en su corazón, la rabia que había en su corazón, los celos que habían en su corazón, los tiene que poder explicar al Padre, porque el Padre no se avergüenza de él, lo mismo que no se avergonzó del hijo mayor. Necesitaba hablar con el Padre, necesitaba ser ministrado por el Padre, necesitaba el abrazo del Padre, pero no quiere, no se deja ministrar. No se deja hablar, no se deja convencer. Hermanos, yo veo que aquí la amargura, los celos, la ira se enraizan en una profunda herida que está allí. Pero no viene de cuando se fue el hijo pequeño, esto viene de antes todavía. Se había cultivado, se había potenciado, se había promovido durante años. Pero lo que ocurre es que la situación actual, la fiesta, fíjate tú, hace aflorar todo aquello
que había en el corazón de este hombre. Se siente muy defraudado por el padre. Se siente muy defraudado por el padre. Acusa al padre. No tiene problema en faltarle al respeto. Acusa al padre. Porque el padre no ha premiado su fidelidad. No ha premiado su trabajo duro. No lo ha premiado. Esta era la mentalidad del hijo mayor. No lo ha premiado. No lo ha premiado. Hermanos, yo creo que todos nos defraudamos en gran manera unos a otros, hermanos. Todos, todos, todos. No hay ni uno que no lo haga. Todos. Y aquí es cuando Hebreos 12 nos dice, cuidado, mirad bien que no haya en vosotros una raíz de amargura que luego echando fruto os contamine y contamine a otros. Quiere decir aquí la palabra que vayamos a ver lo que está, que no se ve. No sé si me explico. Por eso el salmista dice, mira a mí si hay camino de iniquidad. Yo no lo sé, yo supongo que debe haber, pero no lo veo. El problema es que cuando me doy cuenta ya está el fruto aquí. Me doy cuenta por el fruto, ya la he pifiado, ya la he liado, ya la he estropeado. Pero dice, no, mirad bien si hay alguna raíz de amargura, antes de que venga el fruto. Por eso, hermanos, necesitamos siempre, siempre, siempre la administración del Espíritu Santo. No hay inteligencia, no hay nada que pueda suplir la intervención del Espíritu Santo en este tema, igual que en otros temas. Y entonces dice aquí, el versículo 29 dice, mira, por tantos años te he servido. Y el verbo aquí es fundamental entenderlo. Está diciendo, quiere decir el verbo, te he servido como un esclavo. Tenía una mentalidad de esclavo este hombre, hermanos. Este hombre pensaba como un esclavo. Este hombre no pensaba como el hijo del padre, pensaba como un esclavo, por eso trabajaba tanto para intentar que pudiera ser aceptado por el padre. Esto es lo que dice aquí. Yo he trabajado como un esclavo durante tantos años. Durante tantos años he sido un esclavo tuyo. ¿De dónde había sacado esta mentalidad este hombre, hermanos? ¿De dónde le había venido esta mentalidad? Esto no es lo que veía con el comportamiento del padre, pero él la tenía, hermanos. La tenía. He trabajado como un esclavo. Y se consideraba un esclavo, pensaba como un esclavo y dice que lo que uno piensa esto es, dice la palabra de Dios. Tenía una mente de esclavo. El amor y aceptación del Padre será de acuerdo a su esfuerzo para merecerlo. Trabajo más, me aceptará más, me amará más. Trabajo menos, me amará menos. Pero aquí viene el problema, que esta visión legalista que tiene le impide disfrutar de la herencia. Y la herencia es algo que tiene que ver con la filiación, no con lo que tú haces, porque no tiene que ver con lo que yo hago. Es, yo soy hijo y legalmente tengo la legítima. Diríamos aquí en Mallorca, ¿verdad? Tengo parte legal de la herencia de mi padre. Tiene que ganarse la herencia. Y hay otra cosa diabólica. Este hombre estaba mal enrollado, como diríamos, hermano. Estaba muy mal enrollado. Él pensaba que cuanto mayor era el animal que se sacrificaba, más amor tenía el padre hacia el hijo. Él nunca había recibido un pequeño cabrito para celebrar su cumpleaños con los amigos. Pero el otro recibió un becerro gordo. Por tanto, el padre amaba muchísimo al hijo mayor, al hijo menor, y a él no le amaba nada. Estaba relacionado, hermanos. Es tremendo, esto es tremendo, es diabólico, hermanos. Ya os lo he dicho antes. Vivía con el padre, pero no le conocía. Tenía derechos por ser hijo legal del padre, pero no los usaba. La filiación no se puede comprar, hermanos. La filiación es porque eres hijo, porque tu padre te ha engendrado. Esa es la filiación. La herencia es el fruto de la filiación. En el fondo, todo el problema viene de una mala comprensión de la actitud del padre, de cómo es el padre, de cómo piensa el padre, de cómo siente el padre. Pero el padre dice aquí que es conciliador y no le rechaza, no le dice, oye, pues fuera, no quiero saber nada de ti. No, él insiste, vamos a ver, voy a explicar, a ver si lo puede entender. No le rechaza, dialoga con él. Versículo 31 le dijo, hijo mío. Y aquí la palabra que usa es hijito mío, que quiere indicar aquí hijo biológico, hijo legal, hijo que mereces la herencia. En el griego quiere decir esto, esta palabra. Y da prominencia al hecho del nacimiento. Pero el menor, fíjate bien, el hermano cómo trata al menor. Fíjate bien, versículo 30.
Aquí toma otra palabra. En el inglés es fácil de entender, en el francés también, porque, por ejemplo, el inglés dice children o child y son, y queda muy claramente una cosa con la otra. En francés sería fils et enfant, ¿no? Serían dos palabras, pero en español no la tenemos esta diferencia, y nos la tiene que explicar el griego, ¿verdad? Pero aquí en la segunda parte el hijo le dice, el mayor dice, cuando vino este hijo tuyo, no está usando la palabra que usa antes, está diciendo este hijo mimado, consentido, al que amas tanto. Esto es lo que quiere decir. Pero fíjate qué increíble, es tremendo esto. Dice, el padre dice, tu hermano, versículo 32, no me hables así tan desconsideradamente, hijo tuyo, este es hermano tuyo. Este es hermano tuyo. Dilo, pronúncialo. No has hablado nunca de mi hermano. Este es tu hermano. Este es tu hermano. El becerro engordado, hermanos, aquel becerro enorme que se había engordado para hacer una celebración importante, no significa que el Padre ame más a uno que a otro. Significa que el Padre quiere hacer sentir a aquel que está tan destruido, aquel que está tan hecho polvo, que se le ama, pero no significa que se le ame más. A mayor destrucción, mayor representación del amor. No amaba más, pero era necesario. Aquel no percibía, estaba apagado. Había recibido más de 40 azotes, necesitaba una fiesta para entender. Y entonces, hermanos, vemos aquí que le dice, pero a ver, vamos a ver. Vivir siempre conmigo no es mucho mejor que un día determinado te maten un becerro, el becerro gordo para festejar. No es mucho mejor que tú celebres todo lo que tienes que celebrar, es tuyo todo. ¿Por qué no entiendes que no eres un esclavo, sino que eres el hijo del Padre? ¿Por qué no lo puedes entender que ha pasado contigo, que he hecho mal yo? Para que tú no entiendas que todo lo mío es tuyo, que no tienes que ir a pedir nada a nadie, que es tuyo, tómalo, tómalo. Apartado del Padre de su casa, miseria, desgracia, culpabilidad, indignidad, por el motivo que sea, hermanos. Pero, hermanos, hay algo que es importante para mí. No sé en qué situación estás tú. Yo sé las situaciones que he vivido yo y en las que estoy ahora, no sé las que viviré. Pero hay una cosa que está clara, hermanos. El Espíritu Santo salió, igual que salió el Padre. El Padre salió, pero el Espíritu Santo salió porque Jesús ha mandado el Espíritu Santo para que nos venga a hablar en nuestra situación, para que nos venga a exhortar, para que nos haga entender las cosas, para que nos haga entender el amor del Padre. Él ya salió. Quiere dialogar con nosotros, quiere mostraros una visión objetiva, real del corazón del Padre, pero le dejamos, porque el Padre salió, pero el Hijo no le dejó, le dejamos. Esta parábola nos deja intrigados, nos deja como una de estas películas que me fastidian tanto a mí, que se acaba la película y no me ha aclarado para nada, la película no me ha aclarado. Hay personas que no pueden soportar que una película acabe mal. Tiene que tener un final feliz, por lo menos medio feliz. Pero a mí lo que más me mosquea es cuando una película me deja, digo, ¿y aquí qué se ha dicho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha querido decir el director, el autor? No me aclaro. Pero es que esto es lo que me está pasando aquí. Esta parábola no tiene final. No tiene final. No nos dice lo que pasa con el mayor. Nos habla de que el inmoral, el golfo, el crápula, vuelve a casa, confiesa su pecado a Dios y a su padre, pide perdón y es restaurado y dignificado como su hijo. Esto nos lo dice. Pero ¿qué pasa con el mayor? ¿Qué pasa? El intachable, el serio, el trabajador, el honesto. ¿Qué pasa con él? No nos lo dejáis aquí colgado, nos lo dejáis tirado. Yo quiero saber qué pasa con este hombre. ¿Por qué no nos dice Jesús qué es lo que ocurre? No nos dice si realmente entra en casa, si le pide perdón al Padre, si abraza a su hermano, si perdona a su hermano, si viven todos fieles y se comen perdices. No nos dice nada de todo esto. Nos deja aquí. ¿Qué? No sé si te lo habías preguntado alguna vez, hermano, pero a mí me ha dejado un poco así.
Y orando y pidiéndole al Señor que me dijera algo, entendí que cada uno tiene que ponerle fin a esta historia. Yo y tú tenemos que ponerle fin a esta historia. Jesús no la pone, tengo que ser yo. Tienes que ser tú. ¿Puedo continuar con mi mente de esclavo? Intentando luchar y luchar y luchar para ser más aceptado. Intento cumplir las normas que me imponen y las que me impongo a mí mismo y las que impongo a los demás. Juzgando a los que no lo hacen y negándome a perdonarles. Y esto me causa una amargura profunda cuando veo que una de estas personas que se ha portado social o moralmente tan mal, ahora le están yendo bien las cosas, que es aceptado en la comunidad, en la sociedad. Y me remuerdo de amargura pensando que no es esto lo que se merecía, que lo que se merecía era que se fuera echado fuera y que fuera tirado fuera. Yo tengo que ponerle el fin a esta parábola. Escojo entrar en la casa del Padre o quedarme fuera de la casa. Cuando me convierto en un rebelde igual que ha sido aquel que lo ha hecho tan mal, pero que socialmente se veía claro que era algo inmoral, que era algo malo, pero lo mío no se ve tan claro. Esto está dentro, pero hay una actitud rebelde. Hermanos, el compromiso no es solamente con el Padre. El compromiso es con el Padre y con la casa del Padre, con Dios y con su pueblo, con el Padre y no con aquel hijo tuyo, sino con aquellos hermanos, porque hemos nacido de nuevo y hemos sido engendrados por el mismo Espíritu. Este es el compromiso. Este es el compromiso. Decido confesar al Padre mi defraudación, mi amargura, pedirle perdón por todo ello, decirle claramente, Padre, mira, esto es así, perdona. Sí, realmente se veía una persona muy seria, una persona muy tal, pero Señor, tú sabes lo que hay por dentro, lleno de amargura. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele el corazón del Padre. Porque si no conocemos el carácter del Padre, si no conocemos el amor del Padre, esto nos va a apartar de Él y de su casa. Esta es la realidad. Pero el Espíritu Santo ya salió. No solamente ya salió, sino que aquellos que hemos nacido de nuevo lo hemos recibido en nuestro corazón y está aquí para ministrarnos, para ayudarnos, para enseñarnos cómo estamos, cómo nos ve Dios, para darnos una mente no de esclavos servidores, sino una mente de personas libres en Cristo Jesús. No intentes matar el legalismo en tu vida porque te matarías a ti mismo. No me lo voy a intentar matar. Os voy a contar algo, hermanos, y termino aquí. Y cuando digo termino, intento cumplir mi palabra. Tuve un sueño hace muchos años y veía que estaba en un parque donde había un río que pasaba por medio del parque. Y no soy un hombre soñador. Los que me conocen ya sabéis que no soy un hombre soñador. No sueño así, uno tras de otro. Y había un río muy bonito, la gente se paseaba, era domingo, la gente llevaba a sus niños y tal. Y en medio, en el río, había una serpiente enorme con 2 cabezas. 2 cabezas tenía. Y en un momento determinado, la serpiente, una cabeza muerde a la otra. Y aquí me despierto. He estado años para entender este sueño. Hoy lo tengo muy claro. Hoy lo tengo muy claro, hermanos. La serpiente es el espíritu legalista que se mueve en medio de la gente. Los niños no se asustaban al ver a aquella serpiente, convivían con ella. No pasaba nada, pero era la reina del parque. Y cuando la serpiente se muerde una de las cabezas, entiendo de que aunque yo mate el legalismo institucional, continúo viviendo mi propio legalismo. Y esto solamente puede ser llevado y eliminado por Jesús, que dice, yo he venido para que tengáis vida en abundancia. Yo he venido para liberaros de la carga tremenda que significa estar bajo el yugo legalista, pero no solamente de la institución, sino de nosotros mismos, hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Señor nos ministre en la intimidad de nuestro corazón esta libertad. Por eso yo creo que será bueno que cantemos este himno, este cántico. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ministrame a mi espíritu, porque yo mismo no puedo hacer nada. Hazlo tú, Espíritu Santo. Que el Señor os bendiga, hermanos.